Estás usando mal el RSI, o más que mal, estás desaprovechando su potencial. Soy Albert y he probado este indicador en más de 37 configuraciones diferentes y te voy a decir cuáles son las 3 mejores. Te mostraré 3 formas desconocidas y ultra potentes de usar el RSI para que pases de esto a esto. Bien, seguramente tú has utilizado el RSI de la forma convencional, que es la sobrecompra y la sobreventa. Aún así, esto genera problemas como este, que cuando está en sobrecompra y regresa, en vez de caer, que es lo que debería hacer, el precio termina yendo en la dirección contraria y te saca muchísimos stop. Y es que el problema principal del uso convencional del RSI es que su tasa de acierto es muy baja, no tienes las probabilidades a tu favor y además ocurre en una frecuencia muy baja estas zonas de sobrecompra y sobreventa. Así que vamos a utilizar nuestro primer indicador de RSI, nuestra primera configuración, que va a aumentar hasta en un 60% tus posibilidades de acierto. Bien, con el RSI abierto ustedes le van a dar doble clic y vamos a realizarle una configuración muy sencilla. La longitud la van a dejar exactamente igual, pero aquí donde dice tipo de suavizado vamos a seleccionar SMA más bandas de Bollinger. La longitud la vamos a colocar en 24 y la desviación estándar en 1. Luego nos vamos a venir a estilo y le vamos a quitar la media móvil y luego ustedes le pueden colocar los colorcitos que a ustedes les gusta. Vamos a dejarlo por defecto. Bien, esta versión del indicador funciona de una manera muy sencilla. Como pueden observar acá, las bandas de Bollinger lo que nos están indicando es, digamos, los movimientos que va realizando una tendencia, y el RSI, en lugar de basarse en una sobrecompra o sobreventa, se está basando en la fuerza que tiene el movimiento en relación a la tendencia que está ocurriendo. Por consiguiente, cada vez que el RSI se salga por encima de la banda de Bollinger, quiere decir que la fuerza alcista es tan alta que se sale del promedio que va teniendo la tendencia. Por lo tanto, allí podemos buscar una entrada al alza y viceversa. Cuando el RSI se salga por debajo de las bandas de Bollinger, quiere decir que la fuerza bajista es más alta que el promedio que lleva la tendencia y vamos a buscar una operación bajista. Por ejemplo, fíjense en este caso, vamos a colocarlo en modo reproducción, tal cual como sucede aquí. Fíjense, esta vela es la que hace que el RSI se salga por encima de las bandas de Bollinger. ¿Y qué es lo que hace el precio en este momento? Comienza a tener su respectiva subida. Mismo caso puede ocurrir acá. Vemos que el RSI avanza con el precio y en este momento se sale por debajo de las bandas de Bollinger. ¿Y qué es lo que hace el precio? Igualmente hace una bajada porque coincide, o mejor dicho, expande la fuerza bajista que ya venía teniendo el precio. Ahora bien, hay un inconveniente con esta forma de utilizar el RSI, y es que si bien su precisión es mucho más alta, tiene la particularidad de que no te captura el movimiento desde el inicio. Y eso es lo que busca el RSI original, por eso es que tiene tantas fallas, porque es complicado predecir el inicio de un nuevo movimiento. Entonces, al no capturar el movimiento desde el inicio, tu relación riesgo-beneficio a la hora de usar este indicador en una estrategia va a ser más pequeña. Pero aquí es donde entra nuestra segunda forma de utilizar el RSI, que sí te da una mayor relación riesgo-beneficio, incluso de 1 a 3. Vamos a ver de qué se trata. Ok, vamos a olvidarnos de esta configuración. Vamos a colocarlo por defecto para que empecemos a hacer la configuración desde cero. Bien, vamos a darle doble clic en estilo. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el RSI Base MA. Todo va a ser acá en estilo. En RSI Upper Band lo vamos a colocar en 54 y en RSI Lower Band lo vamos a colocar en 46. Y de hecho el Middle Band lo podemos quitar. Estos son los valores con los que nosotros vamos a trabajar. Podemos colocar el RSI un poquito más grueso para que sea de mayor visibilidad. Y bien, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros esta vez con el RSI? Algo bastante parecido a lo que estábamos trabajando anteriormente. Fíjense, por ejemplo, acá. De la misma manera vamos a utilizar la zona del 54 como activador de compra y la zona del 46 como activador de venta. Es decir, si sale por arriba vamos en compra y si sale por debajo vamos en venta. Entonces fijémonos en este movimiento de acá. Fíjense que exactamente en esta vela se produce la salida del RSI hacia arriba, en esta vela de acá. ¿Y dónde ocurre ese movimiento? Justo al comienzo, no exactamente al comienzo, pero sí luego de una confirmación alcista, y es lo que nosotros queremos buscar. Y esto, fíjense, la relación riesgo-beneficio que nos puede otorgar. Aparte de eso, de que nos da
otras posibilidades de poder entrar, porque si te perdiste este movimiento fuerte, fíjense que aquí el precio regresa a la zona y vuelve a salirse en este punto de acá y puedes volver a capturar un movimiento fuerte como estás viendo acá. Y en caso de que no pudiste capturar ese, igualmente vienes para acá y capturas este otro de acá. Básicamente esta configuración del RSI lo que hace es capturarte las zonas de posibles retrocesos del precio y dónde van a reaccionar para poder agarrar un impulso fuerte. Y lo mismo ocurre para operaciones bajistas. Fíjense que por ejemplo acá el RSI se sale hacia abajo y en ese momento ustedes pueden meter una operación, el stop loss se protegen por encima del mínimo y miren todo el movimiento que pueden agarrar con este indicador. Y sí, sé que seguramente ustedes han estado viendo el gráfico y ven que tiene muchos piquitos de entrada y salida, piquitos de entrada y salida. Entonces, ¿eso no me llevaría a más pérdidas? No. ¿Por qué razón? Porque este indicador está configurado para que tú puedas cerrar las operaciones sin que se te vayan en contra. Por ejemplo, imagínate que tú abriste esta operación aquí porque aquí se salió el RSI. Claro, tú la dejas correr con el stop loss debidamente protegido y ella te va a dar una muy buena relación riesgo-beneficio como ya vimos. Pero ¿qué ocurre por ejemplo acá? Fíjense que justo al terminar esta vela, el RSI te da una señal de venta en este punto y luego el precio se va en contra. Bueno, la idea de utilizar este indicador es que cuando tú abres la operación en este punto, que es cuando comienza a salirse el RSI, te da chance a que el precio haga un pequeño recorrido y cuando regresa exactamente en esta vela de acá, tú puedas cerrar la operación en break even y de esa manera te evitas la pérdida. Básicamente el indicador se usa de la siguiente manera: si se sale, en el momento en el que regresa a la zona sombreada del RSI, se cierra la operación, ya sea en ganancia o ya sea en break even, para evitar que te vayas a pérdida. Y obviamente esto genera otra complejidad a la hora de utilizar este indicador, y es que su precisión es extrema y su relación riesgo-beneficio es muy buena, pero para poder llegar a esa extremidad de precisión, o mejor dicho de rentabilidad, hay que estar demasiado tiempo pegado en la pantalla viendo cada uno de los movimientos que hace el precio. Por esa razón es que nosotros le hemos desarrollado un bot a este indicador, trabajando con una estrategia automatizada que obviamente no tiene en cuenta solamente este indicador, sino una serie de parámetros para que puedas obtener resultados como los que estás viendo acá en pantalla de forma completamente automática. Si quieres conocer más sobre este bot y pedir información, tienes este número de contacto. Además es una herramienta que sirve no solo para cuentas personales, sino también para empresas de fondeo, siempre que la empresa lo permita. Ok, entonces llegados a este punto has aprendido una forma ultra precisa de utilizar el RSI, has aprendido una forma que te da una gran relación riesgo-beneficio, pero sigue existiendo un problema con la frecuencia de las operaciones. Así que ha llegado el momento de hablar sobre el tercer método de utilizar el RSI que te va a permitir tener más oportunidades de operar. Veamos. Ok, nuevamente hacemos doble clic en el RSI y vamos a dejar la configuración por defecto para que comencemos a configurarlo desde cero. Vamos a hacer prácticamente una combinación de los dos casos anteriores. Vamos a colocar la longitud en 5 periodos. La longitud vamos a colocarla en 24 igual, pero colocando las bandas de Bollinger. Luego la desviación en 1, es decir, exactamente tal cual, lo mismo que habíamos estado haciendo antes, pero con una longitud de tan solamente 5 periodos. Y le damos a aceptar. Entonces este indicador sí va a funcionar diferente a lo que veníamos hablando de la sobrecompra y la sobreventa. Aquí sí vamos a aplicar el concepto que nosotros conocemos de sobrecompra y sobreventa, pero con una particularidad, y es que necesitamos que las bandas de Bollinger también se encuentre sobrevendida, porque recuerden que la banda de Bollinger lo que hace es, digamos, medir el movimiento de la tendencia para no complicarnos mucho con su interpretación. Entonces, si la banda de Bollinger en conjunto con el RSI se encuentran en zona de sobrecompra o de sobreventa, entonces al regresar ambos es muy posible que tengamos un movimiento. Entonces, por ejemplo, fíjense esta operación que habíamos tomado con la versión anterior del indicador. Si nos fijamos un poco más atrás, vemos que aquí en esta zona el precio comienza a estar sobrevendido y el RSI junto con las bandas de Bollinger están por encima. Y exactamente acá en este punto donde el RSI entra de nuevo,
es donde nosotros podemos tomar la operación, porque hay una divergencia entre el RSI y la banda de Bollinger. Y fíjense que ahora sí se puede capturar el movimiento desde el inicio. Igualmente aquí ocurre algo interesante, porque fíjense que acá el precio se sale junto con la banda de Bollinger. ¿Ven? Es muy chiquitita, pero se sale. Y cuando regresa en esta vela de acá, también se puede tomar una operación que al menos da una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. En cambio aquí fíjense que se sale a sobreventa y el precio regresa, pero las bandas de Bollinger nunca estuvieron en sobreventa y por lo tanto luego tienes una sacada de liquidez en este punto. En cambio mira lo que ocurre aquí, venimos de una caída, tanto el RSI como las bandas de Bollinger entran en sobreventa y luego el RSI regresa en este punto de acá y allí tú tienes una muy buena operación. Pero claro, entiendo que si esto te resulta un poquito complicado, añadir indicadores aquí, configuración por allá, existen formas de operar de una manera más limpia sin ni siquiera utilizar un único indicador. Te dejo este video para que aprendas una estrategia que lo hace.